SER Podcast. Y acaban de desembarcar ahora mismo ya del barco los últimos pasajeros que tienen que ser evacuados, 28 en total. El mal tiempo, el viento fuerte y el oleaje han retrasado el operativo de evacuación que tenía que estar ya completado para esta hora, pero el crucero ha tenido que atracar en el puerto porque no era seguro llevar a los pasajeros en Zodiacs desde el barco fondeado en mitad del puerto como se hizo ayer. Capitanía Marítima, que es un organismo dependiente del Ministerio de Transportes, ha recomendado que el barco atracara para darle seguridad al dispositivo y así ha hecho. Están todos fuera del barco, camino ahora mismo del aeropuerto en autobuses. Allí en el puerto de Granadilla está Marta Prieto. Marta, adelante. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Todos los pasajeros, como decían, ya han desembarcado y están siendo trasladados en estos momentos por los equipos de emergencia en las guaguas burbujas de la Unidad Militar de Emergencias, desde donde continúa el operativo de forma ordenada y segura hacia el aeropuerto de Tenerife Sur. Recordar, el conjunto de evacuados se está organizando en 2 vuelos con destino ambos a Países Bajos, uno de ellos con 22 pasajeros de la tripulación y el segundo vuelo con 6 personas procedentes de Australia dentro del dispositivo logístico previsto para su posterior conexión con sus destinos finales. Ahora volvemos a Canarias en busca de la última hora, pero a esta hora la otra foto de la tarde está en Barcelona. Miles de culés celebran ahora mismo en las calles de la ciudad el título de Liga que ganó anoche el equipo ante el Madrid. En Barcelona, Nil Solà, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, ahora mismo está celebrando el Barça por las calles de Barcelona. Multitud, muchísima gente celebrando este título para los de Hansi Flick. Afectado, abrazos con Fermín, con muchos jugadores después de haber perdido ayer a su padre. Robert Lewandowski y Wojciech Szczesny, 2 de los claros MVPs de una celebración que todavía se va a alargar y que no tiene prevista su final hasta las 10:30 de la noche. El sonido en directo de las calles de Barcelona. Ahora mismo vamos a volver a Canarias porque está zarpando el crucero, Marta. Así es, Aymar, acaba de zarpar, hace unos segundos acaban de sonar esa alarma ya de que va a zarpar. Está de hecho ya alejándose del muelle en el que había atracado hace unos minutos. Aymar, ya con la evacuación completada, el siguiente paso será la coordinación final para la salida del buque hacia Rotterdam esta tarde. Recordemos que en esta llegada al puerto de Rotterdam lo hará con 26 personas procedentes de la tripulación, también el cadáver de la persona fallecida y de un epidemiólogo de la OMS para garantizar la seguridad sanitaria y el rastreo de los pasajeros restantes rumbo a Países Bajos. También estamos muy pendientes en los próximos minutos de esa rueda de prensa que van a hacer tanto la ministra de Sanidad, Mónica García, como el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y también el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para hacer balance de las últimas horas y también para explicar todo lo que ha ocurrido hasta entonces y porque también se ha tomado pues esa decisión de atracar en el muelle. Marta, y ahora mismo por lo que estáis viendo, los que tenéis visión directa del barco, ¿se está yendo al centro del puerto para seguir fondeado o está saliendo ya del puerto? Ahora mismo está saliendo del muelle, de hecho no ha terminado de hacerlo, está acompañado también por varias Zodiacs y mira, ahora mismo en estos momentos ya están comenzando a llegar la ministra de Sanidad, el ministro del Interior y también el ministro de Política Territorial. En unos segundos van a dar esa rueda de prensa, estamos muy pendientes de los próximos minutos. Porque ahora mismo, Marta, a bordo del barco solo quedan los 26 tripulantes y, como nos decías, un epidemiólogo. Así es, los 26 tripulantes, también el cuerpo de la persona fallecida y un epidemiólogo que se encargará de hacer ese rastreo sanitario, de asegurarse de que toda la tripulación no tenga síntomas hasta la llegada al puerto de Rotterdam en Países Bajos. Ha sido prácticamente inmediato, Marta, desde el momento en el que han bajado a los últimos pasajeros y tripulantes que tenían que bajar y que están ahora mismo, como decimos, de camino al aeropuerto en esas guaguas burbuja. Ha sido inmediato. El barco se ha alejado del muelle, pero nada, en cuestión de minutos, de 1 o 2 minutos. Así es, Aymar, recordar que esos vuelos que estaban previstos para las 4:15 de la tarde y también las 7:20, pues ya estaban en el aeropuerto, por lo tanto han podido hacer efectivo ese traslado que recordemos que dura 10 minutos exactos desde el puerto de Granadilla de Bona hasta el aeropuerto de Tenerife Sur.
Y ahora, Marta, tienen que desinfectar el puerto, porque el barco lo van a desinfectar los holandeses, pero el puerto sí que lo vamos a desinfectar nosotros. Bueno, vamos a escuchar en directo la comparecencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, ahora mismo desde Tenerife. Con éxito. Entre ayer y yo hoy hemos evacuado a los 125 pasajeros y tripulantes de 23 países que o están en sus países o están ahora mismo, como acaban de ver, siendo trasladados hacia sus países. El barco, como bien pueden ver ustedes, acaba de zarpar, ha zarpado a las 7 de la tarde del día de hoy. Y lo primero que quería hacer es dar las gracias. Dar las gracias, en primer lugar, a la Organización Mundial de la Salud, al doctor Tedros, a su director general, al equipo que se ha desplazado aquí y también a los 2 médicos que continúan en el barco rumbo a Países Bajos. Quería dar las gracias también al ECDC, a la Comisión Europea, al Dispositivo Europeo de Protección Civil, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas, a los funcionarios del Ministerio de Sanidad, a todas las instituciones y todos los gobiernos que han estado implicados en este operativo, a los medios de comunicación, como no, y también al pueblo canario. Como bien saben, entre ayer y hoy hemos llevado a cabo esta misión, esta operación. 94 personas desembarcaron ayer, que fueron trasladadas en 8 vuelos a sus países. Hoy la operativa se cierra con 2 vuelos más a Países Bajos. En uno de ellos irán 21 personas de tripulación más 2 médicos de la Organización Mundial de la Salud y otro vuelo desplazará a las 6 personas que luego, posteriormente, irán a Australia. En breve despegarán, están yendo ahora mismo hacia el aeropuerto, ya están los aviones preparados y creo que con esto se termina el dispositivo, como decía, con éxito. Como bien han podido ver, las condiciones meteorológicas de hoy no han permitido que el desembarque de los pasajeros se pudiera hacer en el fondeo por razones de seguridad. Capitanía Marítima nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a 1 hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver, y el barco acaba de zarpar, acaba de ir rumbo a Países Bajos. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país. Y ahora le voy a dejar la palabra al director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Maybe one thing I would like to say is Quizás puedo añadir Spain algo. did it in style, España lo ha hecho con as estilo, planned. como estaba Of planeado. course, I'm not surprised No estoy sorprendido because all the 3 ministers have been porque together todos los here ministros han round estado the aquí clock, monitoring a tiempo every minute and completo, making sure monitorizando that todo it el proceso y así happens. se hacen las So cosas. my, appreciation Mi for the leadership of aprecio Monica, por el Fernando, liderazgo de Mónica, de Fernando Ángel. y por toda la ayuda. Of course, Prime Minister Sánchez has also También been following, el agradecimiento al primer and ministro it's a Sánchez strong, government commitment y that por su made this gran happen. compromiso de That's why I gobierno say con todo well done. este proceso muy bien And hecho. Thank you for your leadership. Muchas gracias. But not only what you see here, Pero they no have solo been lo que veis coordinating aquí, with all countries who have, también está la citizens, coordinación de todos los países of this, the ship's passengers. vinculados con los And that pasajeros will de este help. barco que han And I terminado was saying to aquí. Melissa Bell earlier, I was talking to her Y and I como said, ya le dije "This is the anteriormente, time of solidarity." este es el momento de mostrar la Because solidaridad it's because of solidarity that this is happening. y And that's mostrar what- una solidaridad que es lo que ha hecho we need. España en lo que está And pasando then, of ahora. course, Y in también addition to thanking the government of Spain, agradecer especialmente al thanking the gobierno de European España, Union, a la Unión the Europea, CDC, al CDC. is in place. Thank you so much Muchas for gracias your partnership. por And the EU vuestra team has been asociación y indispensable. ayuda. And of course, I would like to thank the Ta- people of Tenerife. También quiero agradecer Island, a la gente de Really Tenerife appreciate, de nuevo for the compassion and, por la and compasión solidarity mostrada y la without solidaridad, which this would not have que sin happened. ellos esto no podría And haber of course, ocurrido. we thank also the passengers. También a los I know pasajeros through what situation they have passed. por a los pasajeros agradecerles cómo han from manejado some of those who toda have esta spoken to situación, us. todo lo que nos han contado, la I can información see que how nos han ido distressing it was, facilitando, sé que era muy especially, estresante, until they left, especialmente hasta left que Cabo Verde. dejaron Cabo They Verde. were
estaban muy estresados hasta que dejaron Cabo Verde porque la tensión era muy fuerte allí, los síntomas, y estaban muy estresados por eso. Quiero agradecerles también a ellos por su paciencia y su cooperación en todo este proceso. También mi especial aprecio a la tripulación, especialmente al capitán Jo Vergowski, que ha hecho un gran trabajo como líder de todo esto. Ha sido nos ha ayudado muchísimo en cómo ha manejado el asunto, en la comunicación que ha tenido con la OMS. Así que esto ha sido un trabajo en equipo, sobre todo gracias a España, la coordinación que ha llevado de todo este proceso, y muy bien hecho. Importantísimo este mensaje, simbólicamente muy trascendente, este mensaje del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ahora mismo en Canarias, con la traducción de Victoria García, compareciendo al lado de los ministros del Gobierno de España que han liderado este operativo para bajar del barco y para poner a salvo en sus respectivos países a las 150 personas que iban a bordo. Está contando que aún queda trabajo ahora que hacer en Rotterdam cuando llegue el barco allí, pero que hay equipos de la OMS que continuarán monitorizando todo el proceso, todo el viaje. Mi último mensaje es a Pedro Sánchez para recibir a los pasajeros, también a los pasajeros que ahora están en buenas manos. Estaban muy preocupados cuando estaban en el barco. Habrán ustedes escuchado lo de el pasajero de Francia que está en una situación muy crítica y que estuvo tiempo en el barco. Evacuarlos y repatriarlos fue lo que era necesario, porque así todos los pasajeros van a recibir todo el apoyo que necesitan, y para la gente de esos países que van a recibir a esos ciudadanos, no se preocupen, no hay nada que temer, el riesgo es muy bajo. Esto no es otro COVID, y espero que siga mostrando compasión y solidaridad hacia sus ciudadanos, conciudadanos, que les ayuden a reintegrarse. Y hay que llevar 42 días de aislamiento, pero al menos durante ese tiempo estarán en buenas manos, y esperamos que cooperen todos los países a donde van estos pasajeros. Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, que mañana va a comparecer con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa, antes del Consejo de Ministros. Escucharemos al presidente responder por primera vez a las preguntas sobre el choque político con los nacionalistas de Coalición Canaria, que hoy han elevado aún más el tono contra el Gobierno central, empezando por el presidente autonómico Fernando Clavijo, que decide seguir por el camino de las ratas nadadoras. Ese fue el colofón al rosario de excusas que Clavijo ha ido poniendo para negarse a recibir al crucero en el puerto de Granadilla. Fue este sábado por la noche cuando dijo que no iba a permitir el fondeo del barco por su temor a que hubiera roedores dentro y que esos roedores saltaran al agua, nadaran a la orilla y subieran al puerto. Le mandó a Mónica García un pantallazo con una búsqueda con inteligencia artificial en el que ponía que sí, que las ratas son excelentes nadadoras. Sanidad le remitió un documento donde explicaban que los que transmiten esta variante de hantavirus a los humanos no son ratas, sino ratones colilargos patagónicos que viven en las montañas de Argentina o Chile y no en los puertos. Comparece ahora mismo el ministro de Administración Territorial, Ángel Víctor Torres. Desde que el martes la Organización Mundial de la Salud comunicó al presidente del Gobierno la situación y que este crucero debía llegar al puerto más cercano de España, ha sido una actividad sin descanso, con múltiples reuniones, hasta 8 al día, y hemos estado en contacto desde el Ministerio con los distintos territorios donde había personas que estaban en este crucero, que por fin ya están en nuestro país, están en España, están seguras, y muy pronto, una vez que ya así lo definan las precauciones y también las recomendaciones sanitarias, podrán llegar a sus casas y están, repito, ya en nuestro país seguros. Y también en esas reuniones permanentes con el Gobierno Autónomo de Canarias, en el que hemos trabajado de la mano, con la voluntad de poder hacer las cosas de la mejor manera posible, y quiero decir con absoluta seguridad que todos compartirán
que esto ha sido y ha terminado siendo un éxito. Y permítanme simplemente decir, como canario, que esta es una tierra amable, querida y en muchas ocasiones de manera sana envidiada por su climatología, su lugar en el mundo, sus bellezas naturales y también sus gentes, ¿no? Pero también es una tierra que ha sido sometida en varias ocasiones a pruebas complicadas y difíciles que tienen que ver con el ámbito sanitario. Aquí se dio el primer caso de COVID de nuestro país el 30 de enero del año 2020 con un turista alemán en la isla de La Gomera, y en aquel momento recuerdo que una prueba PCR había que mandarla, no se podían hacer aquí a la península y tardaba días en saber si era o no positivo, lo era, y sin embargo con la lógica situación de precaución las cosas se hicieron bien. Y luego el 23 de febrero del año 2020 aquí se tuvo que cerrar un hotel, aquí al lado, en Adeje, muy cerca de Granadilla, donde había 1000 personas, y también después de la cuarentena, con trabajos de repatriación que se hicieron a múltiples países, las cosas también se hicieron bien. Por eso quiero reconocerlo, hacía también la ministra de Sanidad, el compromiso, la comprensión, el sentir de todos los canarios, de Granadilla, de Tenerife, del conjunto de las islas, que vuelven, sinceramente lo creo, a dar un ejemplo al mundo de que esta es una tierra amable en la climatología, pero también solidaria, que cree en la ciencia, que cree en los criterios científicos y que, por supuesto, está orgullosa también, lógicamente, de su sanidad. El Gobierno de España agradeciendo ahora mismo a los canarios su colaboración en este operativo, o con su comprensión con este operativo que está a punto de terminar. El crucero del Antavirus acaba de zarpar hacia Países Bajos tras terminar la evacuación, una evacuación que está a punto de completarse ahora mismo porque están empezando a bajarse de los autobuses burbuja los pasajeros y los tripulantes del barco que suben ahora mismo a esos aviones, 2 aviones que les van a llevar a Países Bajos. Comparece el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Sí, muy brevemente, yo lo que querría hacer hincapié es la importancia de tener unos sistemas nacionales de protección civil potentes que sean capaces de actuar tanto en prevención como en respuesta rápida contra todo tipo de emergencia. Y en ese sentido también tener un mecanismo europeo de protección civil que hemos visto también importante, potente, con músculo, que ha funcionado. Estamos trabajando, incrementando las competencias de todo tipo de ese mecanismo europeo de protección civil, como dije el otro día, para ser capaces de abordar cualquier tipo de emergencia de carácter desastres naturales, que como sabemos vienen impulsados de una forma decidida por el cambio climático, pero también las emergencias de carácter sanitario, también el cambio climático tiene una incidencia importante y relevante, y para eso hay que tener medios, hay que estar preparados. Desde el punto de vista nacional, tenemos un sistema nacional de protección civil del Estado en todo su conjunto, administración central. Están subiendo ya al avión los tripulantes, que van a ser los últimos en evacuar la isla de Tenerife, los tripulantes que iban a bordo del crucero, una parte de los tripulantes, porque el crucero, para seguir ahora su navegación hasta Países Bajos, necesita un personal mínimo, que van a ser 26 personas que están a bordo que se han quedado a bordo de ese barco. Ahora mismo lo que más preocupa es el estado de salud de una de las evacuadas, una mujer francesa evacuada ayer desde España a su país, que al montarse en el avión empezó a dar síntomas de tener el hantavirus, y ahora mismo está en la UCI, en estas poquísimas horas que han pasado desde los primeros síntomas. Victoria. El primer ministro francés está reunido desde hace media hora con epidemiólogos franceses para entender qué ha pasado, cómo es posible que en unas horas el estado de esta mujer se haya agravado, y está ya en la UCI la ministra de Sanidad francesa en France Inter. Confirmando que esta patología es extremadamente grave, que el empeoramiento ha sido fulminante. Eso en Francia, porque los 18 norteamericanos evacuados en Estados Unidos, 16 están en Nebraska, revisados por equipos de virólogos y especialistas. Hay uno que está en aislamiento. Dice que es porque tiene un positivo leve, lo que significa que en un primer test dio negativo, en el segundo dio positivo, y ahora hay que esperar unas horas para repetirle la prueba. Como digo, en este momento
los equipos de sanidad están desinfectando a las personas que se bajan de los autobuses, que son los tripulantes del barco, que se están bajando del autobús burbuja para subirse al avión en el que los van a evacuar de España. La noticia a esta hora de la tarde es que el crucero del Antivirus ha abandonado ya Tenerife tras un operativo en el que, lo acaba de decir el director de la Organización Mundial de la Salud, España ha dado un ejemplo al mundo. Hora 25. Aimar Bretos. En poco más de una hora empieza el último debate entre los 5 candidatos a las elecciones en Andalucía que van a poder seguir en un programa especial a través de la nueva aplicación de la cadena SER. Estamos ya en la recta final de la campaña. Hoy es el último día en el que se pueden publicar encuestas en la previa de este debate que organiza Canal Sur. Y la encuesta que publicamos hoy en la SER y El País de 40DB vuelve a darle a Juanma Moreno la mayoría absoluta. El sondeo pronostica un considerable bajón de María Jesús Montero con el PSOE y el estancamiento de Vox. Vámonos a Radio Sevilla, Carmen García Cauqui. Buenas tardes. Un debate al que el candidato del PP, Juan Manuel Moreno, llega según la última encuesta de 40DB para la cadena SER, rozando la mayoría absoluta. Conseguiría entre 54 y 57 escaños, siendo 55 la mayoría. El PSOE baja, se quedaría a gran distancia del PP con entre 27 y 29 parlamentarios. Vox estanca y los partidos a la izquierda del PSOE, por Andalucía y Adelante Andalucía, suben. Desde Vox señalan que su partido no se abstendrá en caso de que el Partido Popular lo necesite para investir presidente a Juan Manuel Moreno. José Antonio Fuster, portavoz. Ya le digo yo que no. En ningún caso, hombre, no vamos a abstener. Lo que vamos a hacer es negociar. Hoy el candidato de Adelante, José Ignacio García, en una entrevista con Àngels Barceló, ha asegurado que volverá a preguntarle al candidato del PP qué falló en los retrasos de los cribados del cáncer de mama en Andalucía. En el último debate de Televisión Española, Juan Manuel Moreno se negó a responder. Hoy, bueno, pues una semana después vamos a ver si se ha preparado la respuesta y ya por fin nos da explicaciones. Yo creo que los andaluces y andaluzas nos merecemos votar sabiendo qué pasó. El debate se podrá seguir en la aplicación de la cadena SER a partir de las 9:30 de la noche. Y a esta hora, la mirada de Xavi Vidal Folk. El presidente canario, Fernando Clavijo, no para de dar en el clavo. Dijo primero que todo esto se podía haber hecho en Cabo Verde con la misma seguridad. Todo esto, o sea, el dispositivo para coordinar países, controlar, confinar y reenviar los pasajeros del buque Ondius, etc. O sea, considera que su administración, su sanidad, sus servicios públicos están a nivel caboverdiano, tercermundista, a diferencia de su consejero de Sanidad, que consideró robusta la base de su salud pública. Menuda argucia para escapar de responsabilidades. Suerte que aún existe la Organización Mundial de la Salud, el organismo que eligió Canarias como lanzadera de la salud mundial. Fue ella quien lo pidió a España y España ha respondido. Y luego Clavijo ha hecho demostración de inteligencia artificial. Confundió las ratas que pueden nadar con los ratones colilargos de los Andes, esos que portan el virus, que no pueden nadar. Y sembró el pánico así en su población, por la falsedad de que pudieran llegar roedores a sus puertos nadando como Mark Spitz y les contagiaran, cuando no había en el barco ni ratas ni ratones, todo porque en su inmensa sabiduría acudió a consultar mal a algún proveedor de inteligencia artificial. Hay gente que sabe exigir solidaridad cuando le llegan en pateras muchos menores no acompañados o cuando les explosiona un volcán, pero es incapaz de prestar ningún apoyo, además carente de peligro, en una emergencia sanitaria mundial. Son los de la prioridad nacional, regional o individual, que constituyen idéntica indecencia. Yo, mí, me, conmigo, y a los demás, que les parta un rayo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.